Buenos días, buenos días. Ok, bien, pues iniciamos esta sesión de la clase de licenciatura. Y bien, pues para la asignatura de Introducción a la Computación de la Universidad Santander. Bien, pues sean bienvenidos a esta pequeña videoconferencia, bueno, pues donde trataremos pues algunos temas, algunos conceptos en referencia a la antología que pues prepara la universidad para ustedes y con base en ello pues hicimos la selección de temas que consideramos pues más relevantes en referencia pues al programa de la asignatura. Entonces pues voy a iniciar a compartir la pantalla para que pues bueno tengamos esta información por aquí bien. Vamos a ver. Sí, ya se está proyectando. Bueno, pues entonces, estas temáticas, pues se dividió en referencia, pues, a las unidades de su ontología. Y bueno, pues iniciaríamos con los conceptos básicos de un sistema operativo para posteriormente, pues, entrar al tema de los archivos y bases de datos. Después daríamos un salto a lo que son las redes de computadoras, lo que viene siendo los datos y algoritmos básicos, y cerraríamos pues con los lenguajes de programación, que pues prácticamente es aterrizar todas estas ideas de lo que viene siendo desde el concepto de un algoritmo hasta pues ya la funcionalidad de un programa y sus diversos pues, bueno, ya se enterarán y sabrán que existen pues diversos lenguajes de programación. Bien, pues entonces iniciamos con esta presentación. Vamos a iniciar. Y pues bueno, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo pues es un software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Por eso es prácticamente pues lo más importante y lo más fundamental. Se trata de programas que permiten regular los aspectos básicos del sistema. Y bueno, pues los sistemas operativos más comunes o más utilizados pues son el Windows, el Linux, OS y el MS2. Y bueno, pues también ya lo sabemos que Windows pues está basado desde el 82 de ese sistema operativo de MS2, ¿no? Bien, pues, ¿cuál sería la arquitectura de un sistema operativo? Me gusta mucho esta imagen, es muy eh, visual en referencia, pues, a lo que viene siendo las partes, que viene siendo, pues, el proceso de gestión de memoria, la gestión de procesos, de entradas y salidas, los programas de usuarios y, pues, por último, la interfaz, que, pues, en este caso viene siendo ya el contacto directo con el usuario, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues, las arquitecturas más utilizadas, pues, es la monolítica, Linux y el microkernel del Mac OS y prácticamente, pues, lo que viene siendo Windows. Sin embargo, bueno, pues la arquitectura monolítica, pues, es un modelo en el cual el sistema operativo y todos los servicios fundamentales residen en un monitor monolítico que se accede a través de un mecanismo de llamada, pues obviamente esto al núcleo o al core, ¿verdad? Lo que viene siendo el core del sistema operativo. Bien, existen algunas características básicas del sistema operativo, pues es eh, eh, prácticamente pues intenta, ¿verdad? Paliar todos los problemas de arquitectura plana. Su aportación estriba en los procesos de usuario que se ejecutan en espacios de direccionamiento diferentes al SO. Las implementaciones de Unix han respondido tradicionalmente pues a este diseño. Se aíslan del sistema, de los errores y los procesos de usuario. Y bueno, pues el programa de usuario lleva a cabo algunas llamadas al sistema mediante las interrupciones de software o las traps, o también, bueno, pues ahora en las microcomputadoras o microcontroladores, pues se conocen como IRQs o requerimientos de interrupción. Y bueno, pues en el caso de los sistemas micronúcleo, pues separan su funcionamiento del programa, de los programas y del sistema y aseguran pues una protección adicional al software.
que pues prácticamente estos sistemas pues tienen prácticamente pues ya más aplicaciones, ¿no? Bien, pues ¿cuáles serían los procesos de un sistema operativo? Pues dentro de los procesos básicos tenemos pues la construcción de un programa destinado a ser ejecutadas por el microprocesador. Su estado de ejecución en un momento dado pues depende de los valores del registro del CPU o la unidad de central de proceso. Su memoria de trabajo, es decir, la memoria principal pues se reserva o ha reservado dichos contenidos y otra información que permite al sistema operativo su planificación. Entonces, los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo, así como también debe ser cargado o se encarga, ¿verdad?, de la comunicación entre los procesos, y el mecanismo por el cual un proceso crea otro se denomina bifurcación, o también conocido en algunos libros como fork. Y pues estos son indispensables para pues los procesos básicos del sistema operativo. Ahora, ¿cómo gestionaría la memoria ese sistema operativo? Pues es uno de los principales recursos, ¿verdad?, de lo que viene siendo la computadora. Y bueno, pues a manera de sugerencia y recomendación, pues deben de administrarse con mucho cuidado. Y pues en la actualidad la mayoría de los sistemas de cómputo ya cuentan con altas capacidades de memoria. Y bueno, pues existe pues procesos como la memoria real y la memoria virtual. Y estos procesos pues permiten agilizar y todavía pues optimizar más el funcionamiento del sistema operativo. Por lo tanto, pues la memoria real o principal es donde son ejecutados los programas o procesos físicos de la computadora. Y este espacio pues es real, si existe, y pues obviamente tiene una cierta capacidad en el orden de los megabytes, gigabytes, ¿verdad? Para pues almacenar esta información. Y bueno, la memoria virtual pues se asocia a dos conceptos que normalmente aparecen unidos, pues es el uso de almacenamiento secundario para ofrecer al conjunto de las aplicaciones la ilusión pues de tener más memoria RAM. Recuerden que las siglas memoria RAM significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Y bueno, pues esta ilusión de que existe tanto a nivel de sistema, es decir, tanto en la ejecución como pues en la aplicación individual, pueden usar memorias para que realmente pues permita pues optimizar el proceso o el sistema, ¿no? Y bueno, pues gracias a esta ilusión, pues el espacio de direcciones puede estar completo y facilita enormemente la generación de código, puesto que el generador, el compilador no tiene por qué preocuparse por dónde residirá esta aplicación cuando se ejecute, y pues esta memoria virtual, pues gracias a eso, permite optimizar en la actualidad los sistemas operativos. Bien, pues esto en cuanto a una breve introducción de lo que vienen siendo los conceptos básicos de un sistema operativo. A ver, permítanme, sí. Ahora vamos pues con archivos y bases de datos. Entonces, los bases de datos almacenan, pues, valga redundancia, datos estructurados y organizados en tablas y campos que permiten su localización y acceso más rápido, ¿no? Una base de datos, pues, tiene mucha concordancia como si fuese un documento en Excel, ¿no? A través de filas y columnas, pues, de esta manera se permite identificar, pues, como pueden ser tablas y campos, la ubicación de prácticamente la información. Por lo tanto, bueno, pues las entradas individuales en la base de datos se llamarán o se denominarán registros. Y bueno, pues si la pregunta, ¿qué es una base de datos? Pues es una colección de registros relacionados de manera lógica. Y las bases de datos son utilizadas generalmente para almacenar grandes cantidades de datos referenciados por aplicaciones de software o por sitios web dinámicos, pues ahora ya con todas las aplicaciones web y todos los lenguajes de programación
bueno, según aplicaciones.net y pues ahora ya con las bondades de el Internet 4.0. Bien, ¿qué es un sistema de gestión de bases de datos? Bueno, pues, o también denominado como DBMS, pues es un sistema informático de mantenimiento de datos y pues las ventajas, ¿verdad? Es que los usuarios del sistema tienen las facilidades para realizar varios tipos de operaciones de dicho sistema, ya sea la manipulación o pues también la gestión y el control de lo que viene siendo estas estructuras de bases de datos. Bien, pero entonces esta colección organizada y estructurada de datos, pues es básicamente lo que se puede entender como definición de bases de datos. Y bueno, pues generalmente este DBMS pues se va a encargar de controlar y gestionar el conjunto de datos y aplicaciones que se asocian a ellos, ¿no? Y bueno, pues aquí entra ya prácticamente pues la información del data science o el big data, que prácticamente pues estas yo son aplicaciones muy robustas en referencia a el control y la gestión pues ya de los sistemas y bases de datos, ¿no? Porque bueno, pues ya hablando de un big data o hablando también de minería de datos, pues ya, o el proceso de minería de datos, pues ya entramos dentro de algunas cuestiones de la inteligencia artificial que pues permiten todavía controlar y gestionar de una manera más eficaz y eficiente estos procesos. Bien, ahorita me voy a conectar. Marcando la batería. Listo. No nos vayamos a quedar a la mitad, ¿verdad? De la pequeña sesión de hoy. Bueno, pues entonces, eso es en referencia a los archivos y bases de datos. Entonces, ahora, pues, una vez que identificamos, pues, prácticamente todo esto, donde el lugar, ¿verdad?, que lo realizaría, pues, es a través de redes de computadoras o una computadora, que prácticamente, pues, es el elemento y el proceso fundamental donde se realizaría. Entonces, pues, ¿qué es una red computacional, no? Es una interconexión de distintos números de sistemas informáticos a través de una serie de dispositivos de telecomunicaciones y un medio físico alámbrico o inalámbrico. Su función es compartir información en paquetes de datos. Y estos paquetes de datos, pues normalmente van en paquetes de 8, de 8 bits, que pues en esto hace un byte, ¿verdad? Gracias a eso, pues se genera ese proceso de comunicación interna dentro de la computadora por el lenguaje máquina que estos manejan, ¿verdad? Sin embargo, pues existen algunos tipos o tipologías de redes de computadoras donde pues las más comunes, pues en este caso, ¿verdad? Son las redes LAN, las redes MAN y las redes WAN. Pero la característica principal de este tipo de redes, pues es por su cobertura y su amplitud hacia donde llegan. Por ejemplo, las redes LAN o las Local Area Network, redes de área local, el acrónimo en inglés, pues son redes de menor tamaño y extensión. Las redes MAN, que pues también por la traducción en inglés, Metropolitan Area Network, que significa pues red de área metropolitana, resigna redes de tamaño intermedio, como las empleadas en grandes bibliotecas o empresas, pues conectando estas que están un poquito más alejadas de manera geográfica, y las redes WAN, que es Wide Area Network, también pues provienen del inglés, y pues se refiere a una red de una cobertura más amplia, y bueno, pues tienen un alcance extenso, inclusive forman parte de la red global de redes de la W, ¿no? Bien, pero existe un tema indispensable al hablar de redes de computadoras, al hablar de una red computacional y un proceso computacional, pues la seguridad en las redes pues alámbricas o inalámbricas, que ahorita, bueno, pues las alámbricas pues solamente se manejan en el Local Area Network, que prácticamente pues es a través de intranet y obviamente pues redes
internas de las empresas, pero pues ahorita lo más fundamental pues es las redes inalámbricas. Y bueno, pues existe un proceso sencillo, ¿verdad? Para la seguridad de una red inalámbrica, pues se recomienda pues utilizar tecnología de cifrado, es decir, utilizar routers inalámbricos que permitan cifrar los datos y pues a través de esos procesos de protección de Wi-Fi, como es el WPA y el WPA2. Utilizar también contraseñas, pues configurar esa contraseña, ¿verdad? Para que pues elija y proteger la red, ¿no? No difundir el nombre de la red inalámbrica y pues utilizar un filtrado de direcciones MAC o MAC address, que prácticamente pues es la dirección física de la computadora que está ligada directamente pues a la tarjeta y pues eso obviamente permite identificar pues todavía con mayor eficiencia y mayor eficacia la conectividad y pues ubicar prácticamente el lugar físico donde se encuentra esa computadora, ¿no? Bien, pues eso en referencia pues a los conceptos de redes computacionales. Ahora pues iríamos con el tema de datos y algoritmos básicos. Bien, pues ¿qué es un algoritmo informático? Pues es un elemento fundamental de cualquier programa de computación y no está relacionado con algún lenguaje de programación. Su objetivo es decir el conjunto de instrucciones y pasos desarrollados para llevar a cabo una tarea encomendada al software. Entonces, cuando pregunten qué es un algoritmo informático, pues viene siendo esto, ¿verdad? Son una serie de instrucciones y pasos que llevan a cabo una tarea encomendada al software. Es decir, pues el desarrollador de software debe diseñar el diagrama de flujo, escribir el algoritmo y luego plasmarlo en el lenguaje de programación que más se adecue a sus propias necesidades y requerimientos. Entonces, esto es muy importante. Igual pueden pausar el video, pueden tomar nota, porque pues prácticamente esto son buenas técnicas de programación, porque pues lo que primero tenemos que hacer es identificar el diagrama de flujo o el flujograma, donde me va a permitir observar ya sea las variables, los procesos y sobre todo los objetivos de la creación de mi programa, y todo esto pues con base en el algoritmo. Bien, aunado a esto, pues existe una serie de pasos para crear un algoritmo y bueno, pues ahí están algunos muy recomendables que como primer paso, pues lo primerito que debemos de considerar es que debe ser preciso, ¿no? Es decir, exacto y en cada proceso de ejecución. Y pues no hay obviedad de instrucciones. Cuando ustedes inicien a programar, pues se van a dar cuenta que si obvian ustedes pasos, pues pueden llegar a cometer algún error, ¿no? El siguiente, pues el que el algoritmo debe estar perfectamente definido, es decir, debe ejecutarse el mismo más de 2 veces, es decir, eh, el resultado pues debe ser independientemente de la cantidad de veces que éste se repita. También es necesario saber que el algoritmo debe ser finito, es decir, que el algoritmo debe de culminar en algún momento de su ejecución. El algoritmo también tiene que ser legible, es decir, debe ser claro y conciso. Y por último, este mismo debe estar definido en 3 partes fundamentales. Esto igual es muy importante. Las partes de un algoritmo, pues es la entrada, el proceso y la salida, y se podría decir también que son las partes de un programa computacional. Y bien, pues los diagramas de flujo y pseudocódigo, pues permiten todavía crear a través de este algoritmo, pues todavía más y mejores procesos más identificados y que pues estos estén cada vez más específicos y más visuales, ¿no? Bueno, pero ¿qué es un diagrama de flujo, no? ¿Para qué nos va a servir? ¿Qué utilidad le vemos? Pues es una representación gráfica del algoritmo o proceso. Y mediante él podemos entender el flujo del proceso de solución del programa. Incluye una serie de símbolos que nos facilita resolver ciertos problemas.
Y bueno, pues aquí tenemos los símbolos más comunes en los diagramas de flujo, que es el símbolo pues de entrada y salida, el de proceso, el de pantalla, de impresión de pantalla, teclado, toma de decisión o bifurcación, que viene siendo prácticamente este que tenemos aquí, el de conector y pues las flechas de dirección que pues indicarán el flujo de la información, ya sea pues que vaya entrando, que vaya saliendo. Y una de las programas sugeridos está aquí, ¿verdad? Es el programa Raptor de Martin Carlyle. Y si ustedes ingresan en su buscador, https://raptormartincarlyle.com, pues ya podrían descargar este programita y pues iniciar a hacer estos primeros programas sencillos para que se familiaricen con el diagrama de flujo y pseudocódigo. Y bien, pues, ¿qué es un pseudocódigo? El pseudocódigo, pues también se le conoce como falso lenguaje. Es comúnmente utilizado por los programadores para describir un algoritmo en lenguaje natural. ¿Qué es un lenguaje natural? Pues el que nosotros manejamos. O sea, cómo nos comunicamos de manera común, pues a través de instrucciones, a través de palabras, a través de comandos. Sería la computadora, pero pues nosotros nos comunicamos a través de palabras. Entonces, lo mismo lo hará la computadora, que estos se denominan mnemónicos. Y los mnemónicos o mnemotécnicos, pues son acrónimos del inglés que indican, pues obviamente una instrucción, como puede ser copy, delete, del tree, etcétera, ¿no? Hablando ya de las primeras instrucciones de los sistemas operativos de MS2. Pero en el caso, pues, del pseudocódigo actual, pues es comúnmente utilizado por los programadores para describir un algoritmo en lenguaje natural para, pues, entender el proceso de la programación. Y el objetivo del pseudocódigo es representar la solución de un algoritmo de forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje de programación que posteriormente, pues, se va a utilizar. Aquí está un ejemplo sencillo, ¿no? Pues es inicio, el proceso y el fin, los tres momentos del programa. Pues primero voy a leer los datos, es decir, se crean las dos variables, A, B. El proceso sería crear una tercera variable denominada C y pues a través de esa operación aritmética mediante el símbolo o el signo del operador más, pues va a sumar A y B y lo va a asignar a la variable C y posteriormente salida C, pues va a mostrar el contenido de C, que no es otra cosa más que el contenido de la suma. Les recomiendo que ingresen a esta página http psins/sourceforce.net para que puedan descargar este programa que se llama psint, que es un pseudointérprete y pues puedan hacer ustedes este ejercicio, ¿verdad? De utilizar el pseudocódigo. Y pueden hacer este programa para que ustedes pues vean cómo funciona. Pueden pausar el video y pues ingresar los datos, las operaciones y que vean cómo funciona. Y por último, pues una vez que vimos el funcionamiento de los sistemas operativos, las bases de datos, de lo que vienen siendo las redes de computadoras y pues los lenguajes de programación y prácticamente lo que es el pseudocódigo, los diagramas de flujo y el algoritmo, pues ahora sí vamos a aterrizarlo todo en un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación pues es un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos y su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal que está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por el ordenador o sistema informático, permitiendo controlar así su comportamiento fisiológico y su comunicación con el usuario humano. Entonces, pues, es lo que les comentaba, pues en todas esas instrucciones que el compilador, en este caso, ¿verdad? Va a transformar esa instrucción o ese comando en una operación útil para nosotros como usuario. Sin embargo, bueno, pues existen diversos lenguajes de programación y estos se van a distinguir en tres tipos: de bajo nivel, de alto nivel y de nivel medio.
El de bajo nivel, pues se trata de lenguajes de programación que están diseñados para un hardware específico y por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otras computadoras. Sacan el mayor provecho posible al sistema para los que fueron diseñados. En el caso del lenguaje de alto nivel, se trata de un lenguaje de programación que aspira a ser un lenguaje más universal, por lo que puede emplearse indistintamente en cualquier tipo de arquitectura o hardware, es decir, en diversos sistemas operativos. Y el lenguaje de nivel medio, pues no siempre es aceptado, se conoce o es muy común, porque propone lenguajes de programación que se ocupan en un punto medio entre los dos anteriores. Y bueno, pues para la comunidad de programadores, pues o es uno o es otro, ¿sale? Pero se coloca para que, o se socializa para que ustedes lo conozcan. Y bueno, pues existen algunos lenguajes de programación en la red y pues ahora a través de esta imagen, pues son solamente algunos, inclusive no son todos, ¿verdad? Pero bueno, pues observen el centro de todo pues fue COBOL, después viene siendo el Fortran, después viene siendo lo que viene siendo, por acá debe de andar C, y luego después C++, y luego pues ahí fue todo evolucionando, pues gracias a Dennis Ritchie, ¿verdad? Con la creación del lenguaje C. Y bueno, pues dejó estos planos terrenales hace ya aproximadamente 3 años, pero pues su legado prevalece, ¿no? Y bueno, pues esos programas de Internet o los programas más comunes, pues se pueden programar a través de instrucciones y operaciones lógicas completas, mientras que en el caso de los lenguajes de marcado como HTML o de hipertexto, pues solamente pues posible generar documentos y bueno, pues de acuerdo, adaptado a las necesidades de los usuarios y ahí tenemos pues los más comunes, ¿no? Y bien, pues ustedes ya conforme vayan avanzando en su, pues en su instrucción, vayan avanzando en las diversas asignaturas, pues lenguajes de programación 1, 2, 3 y 4, pues se van a dar ustedes cuenta de que todo este proceso pues es real. Vayan haciendo a manera de sugerencia pues estos primeros ejercicios que sin lugar a duda pues les va a permitir a ustedes pues llevar a buen término esas habilidades y buenas técnicas de programación, ¿verdad? Bien, pues entonces voy a dejar de compartir para pues prácticamente eh, atender algunas de sus preguntas. Y bueno, pues en caso de que no hubiese, nos estaríamos viendo por ahí en la virtualidad, ¿verdad? En futuras reuniones y estoy siempre al pendiente de su progreso y pues cualquier situación nos comunicamos mediante la plataforma y también pues ahí en algunos mensajes ya se colocó también el correo institucional para que bueno pues también sea otro medio de comunicación. Bien, entonces de mi parte es todo, nos estaríamos viendo en la virtualidad en futuras sesiones. Hasta pronto.